Ya han pasado 2 semanitas y ya saben que con esta sintonía recibimos al politólogo Javier Morante, autor del blog Morante Millennial y de los perfiles en redes sociales @2precarios, junto al sociólogo Alberto Orti. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Junto al sociólogo Alberto Orti, que hoy está con nosotros porque hoy no has venido solo, hoy traes refuerzos y nos está escuchando ya al teléfono. Albert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Víctor, hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Bueno, pues deseando charlar con vosotros para que nos dejéis aquí material para la reflexión, y hoy esto va de ideas políticas. Vamos a hablar de la izquierda y la derecha a raíz de una frase que hemos oído en estos últimos días, en la que se asegura, pues básicamente, que uno es de izquierdas cuando es joven y se va escorando a la derecha a medida que pasan los años. Sí, es gracioso porque... Bueno, yo luego pasaría a comentar una serie de cuestiones, pero antes simplemente un apunte rápido. Se parte de una asunción que es errónea, a partir de la cual los jóvenes, al menos a día de hoy, los jóvenes de hoy, los que todavía son jóvenes, no votan. Y como consecuencia, eso supone una aceptación del statu quo y de lo que hay, de la hegemonía. Y esto quiere decir que de manera implícita o explícita se acepta lo que hay y, por tanto, se es conservador con lo que hay, porque la implicación política es relevante en el cambio social, en el cambio político. En resumen, se parte de una asunción errónea porque los jóvenes, al menos a día de hoy, no son mayoritariamente de izquierdas, o al menos es lo que parece. Ni la gente más mayor mayoritariamente de derechas, o no necesariamente. Vamos a escuchar la frase en cuestión. ¿Quién la pronunciaba? Albert. Bueno, la pronunciaba un youtuber que se llama Rodrigo Quesada, y a propósito de... hablaban de Argentina, y a propósito de este tema, pues comentaba esta frase. Venga, vamos con ella. Creo que todos empezamos siendo de izquierdas. Gracias, Nacho, por el premio. Y según vas madurando y según vas creciendo y según vas viendo, pero por ley, tío, o sea, por mera lógica, por sentido común, te vas volviendo un poquito más hacia la derecha, escorando hacia la derecha o hacia el centro. Porque es lógico, tío. O sea, la izquierda tiene cosas buenas, igual que la derecha, pero hay cosas muy utópicas y que luego se llevan a la práctica y son la destrucción de un país. O sea, qué casualidad que donde gobierna la izquierda, hermano, hay una nula gestión, una nefasta gestión, unos recursos politizados. Mira Argentina, mira Venezuela, mira España, cómo estamos. Pues esa es la frase, afirmación categórica, ya decíamos, y no necesariamente real. Claro, cuando yo escuché esta frase, pues automáticamente se la pasé a Javi, porque lo que venimos diciendo, ¿no? Llama la atención que se cree esta imagen, esta dicotomía, y lo que se infiere en las palabras del youtuber, pues no es otra cosa que si eres una persona de izquierdas, es que eres una persona idealista, ilusoria, utópica, y en contraposición, cuando vas conociendo y vas comprendiendo cómo se desenvuelve el entramado político y social, pues te das cuenta que las cosas no son tan idealistas ni tan utópicas, y además, pues el hecho de madurar comporta ser una persona sensata y, por lo tanto, entender que, bueno, que estas ideas y estas hipótesis en la realidad, pues, son un tanto negligentes, ¿no? Claro, es que nos dice poco menos que ser sensato es ser de derechas, porque pone incluso pues esos ejemplos de países en los que, según él, los gobiernos de izquierdas pues están hundiendo los países. Vemos claramente de qué picojea el youtuber en cuestión. Lo más gracioso es que, además, según esta frase, él debería tener, pues yo que sé, 40, 50 años, y creo que tiene 25, o sea, quiero decir... O sea, que se ha adelantado al pensamiento que le tocaba, ¿no? Porque es un genio, está por encima del resto. A mí una de las primeras cuestiones que me gustaría comentar a propósito de esta frase célebre es el hecho de que de nuevo se cae en otra asunción. Alguna vez aquí he comentado, y más de una ocasión lo he dicho, que todos somos liberales hoy en día. Los jóvenes, los viejos, todos. Todos hemos aceptado los preceptos políticos y mayormente los preceptos económicos del liberalismo. O quizás se piensa que los progresistas son... progresistas, valga la redundancia, en lo social, pero yo creo que como mínimo en las maneras de intentar implementar estos cambios sociales son más propias ya o la tendencia a lo reaccionario
y como consecuencia no sé hasta qué punto se es progresista. Esto daría para mucho debate. A lo que voy es que se parte de una asunción que también es errónea. ¿Los jóvenes son todos de izquierda, son todos progresistas? No, porque como digo, en lo político y en lo económico somos evidentemente liberales. Entonces, no sé hasta qué punto esto es verdad. Creo que una de las razones por las cuales se confunde de esto es esta tendencia a la caricaturización que vivimos hoy en día, ¿no? El miedo, el desconocimiento genera una caricatura del adversario político, o del rival o del enemigo, como se le quiera llamar. Y entonces, pues, los progresistas, la izquierda, considera que los de derecha son todos muy fachas. Esta es la tendencia. No es que sea así, pero creo que es la tendencia. Y los de derechas consideran que todos los de izquierda son perroflautas y son hippies y son, pues, esto, utópicos, ¿no? Claro, bueno, es que cuando oímos tanto y tantas veces repetida la palabra comunistas, este tipo de afirmaciones, bueno, al final es verdad que se polarizan las posturas, ¿no? Esto lo hemos hablado en varias ocasiones. Sí. Albert, supongo que, claro, es muy difícil calificar las ideas políticas por edades, pero sin embargo, pues lo estamos viendo. Se hace y además es un reduccionismo intelectual, si se me permite decir. Hombre, se te permite porque no parece el más listo este youtuber, también te digo, ¿eh? El hecho de, como decimos, construir esta dicotomía, esta imagen, este rostro, ¿no? En este punto a mí me gustaría recordar que en la actualidad hay un conjunto de pensadores de vanguardia cuyas obras son relevantes en el mundo académico y que además cualquier ciudadano que quiera puede disponer de estas obras yendo a cualquier tienda, ¿no? O por internet. Una biblioteca. Sí, o cualquier biblioteca, ¿no? Y por ejemplo, destaco tres figuras, Zygmunt Bauman, Thomas Piketty o Maria Mazzucato. Son personas relevantes cuyas obras pues son de calado progresista. Entonces, cuando autores como Thomas Piketty dicen que la distribución de la propiedad es una cuestión crucial en el siglo XXI, sobre todo para mantener a la clase media y revertir su actual desmoronamiento, esta persona está siendo idealista, ilusoria y utópica, como decíamos antes. A mi entender, creo que no. Bien al contrario, creo que su juicio permite concretar algo que es de sentido común, ¿no? El hecho de que la ciudadanía pues necesita medios suficientes para tirar adelante sus proyectos de vida y que el hecho de concretar políticas como una distribución de la propiedad va a permitir que los engranajes del sistema capitalista pues puedan seguir funcionando de forma eficiente. Bueno, hablamos al final de igualdad de oportunidades y en esto quizá pues es más bandera de la izquierda que de la derecha, ¿no? Claro, volviendo a esta frase, ¿no? A la asunción, o al menos al relato este. Si no eres de izquierdas a los 25, no tienes corazón. Si no eres conservador a los 35, 45, etcétera, no tienes cerebro. Es importante esto que apuntas, Víctor, porque primero había que definir cuáles son, qué es ser de izquierdas, qué es ser de derechas, cuáles son las políticas, cuáles son las voluntades de la izquierda o de las tendencias izquierdistas y los de las derechas, ¿no? Y si queremos, a nivel personal, tener corazón o tener cerebro. Eso también. Y todo eso es muy difícil, ¿no? Y más en un mundo como en el actual, donde, como he dicho antes, la izquierda, de cierta manera, ha naturalizado relatos propios de la derecha, o que eran de la derecha exclusivamente hasta hace 40, 30 años, gracias al neoliberalismo, y hasta cierto punto la derecha también lo ha hecho, en un mundo donde la derecha cree en la democracia hasta cierto punto, o al menos al concepto o a la palabra de democracia, otra cosa es qué tipo de democracia, en un mundo donde la derecha defiende la globalización o la tributación progresiva o el Estado hasta cierto punto, aunque nos parezca natural, esto la derecha antes no lo hacía. Entonces es difícil diferenciar qué es de izquierdas y qué es de derechas. La tributación progresiva nos daría para otro debate también. Sí, es limitada, sin duda, pero la defienden, ¿no? Eso, pero sin duda es limitada, ¿no? La defensa que hacen. Entonces es difícil diferenciar qué es de izquierdas y qué es de derechas. Ya para acabar, la tercera cuestión que quería defender y que quería aquí explicar, a ver qué os parece, es dar un poco la idea de que yo creo que esta idea, si bien es errónea, ¿no? Está fundamentada en algo que puede ser comprensible y de cierto sentido común, que es el hecho de que si bien los ideales políticos no tienen por qué variar por el hecho de que envejezcas, sí que es posible que los valores sí.
Es decir, lo que hoy es un valor en boga, si no cambia y tú te vas haciendo viejo, pues llegará a ser rancio, ¿no? Y esto sí que puede pasar y como consecuencia te percibirán como alguien más conservador. Había un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que Albert y yo hemos leído y hemos tratado y hemos estudiado, y creo que no sé si alguna vez hemos comentado algo de él aquí, que diferenciaba, ya para acabar rápido, en resumen, él explicaba cómo se adquirían posicionamientos políticos y había dos procesos, dos elementos formaban parte, jugaban en esto. Por un lado, el conocimiento político, una serie de tecnicismos, una serie de conocimientos y de información, y por otro lado, si no se tenían, un concepto que él llamaba el ethos de clase, que estaba compuesto por valores. Si no tengo ni puta idea de macroeconomía, pero he de votar a un partido cuyo programa tiene ciertos elementos de macroeconomía, pues votaré en función de valores, porque no tengo ni puta idea de macroeconomía. Todo esto para decir que un tío puede ser octogenario y puede ser, o puede considerarse comunista hasta la médula. Hemos tenido algún ejemplo, de hecho. Sí, hay más de uno, pero luego estar en contra pues de las banderas actuales de la izquierda o de colectivos como LGTBI, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que el tío será viejo, será conservador en valores, pero en ideales políticos o en etiquetas políticas, que si bien es cierto pueden fundamentarse en valores, al final muchos se fundamentan en dogmas, sería progresista, digamos que sería en este caso comunista, socialista, etcétera, ¿no? Y también apuntar, y ya con esto me callo, que si la izquierda es progresista, si la juventud es progresista, porque coño no vota, porque tenemos claro que cada vez se vota menos y que el socialismo considera que la implicación política es imprescindible. Por tanto, es verdad que votar no es un ejercicio súper relevante a día de hoy, pero por lo menos es algo. Venga, dice Javi que él se calla, así que Albert, contigo terminamos. Venga, tu última reflexión. Sí, una idea y una frase para terminar. La primera es que la realidad es mucho más compleja, como venimos explicando, por lo tanto necesitamos concretar análisis más profundos, como el que estamos haciendo aquí, para evitar la construcción de asunciones disonantes con la realidad. Y la frase, preparando pues esta sección, de Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo, que a propósito de la utopía, el autor dice: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Venga, pues bonita frase para ir despidiéndonos. Alberto Ortiz, sociólogo, gracias por haber estado hoy con nosotros y nos escuchamos prontito. Que vaya bien, buenas tardes. Muchas gracias. Chao, y chao. Contigo, Javi, pues en 2 semanas nos volvemos a encontrar. Te esperamos por aquí para que, como siempre, pues nos dejes material para la reflexión. Y entre tanto, os seguimos a los dos, Albert y a ti, tanto en el blog Morante Millennial en tu caso, como en los perfiles en redes sociales @2precaris. Lo dicho, gracias y en 2 semanitas más. Que vaya muy bien, chao.